los evangelistas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo nos asista en lo que vamos a trabajar, en lo que vamos a ver, que nos inspire, que haga de nuestra formación una formación cada vez más competente y que se vaya adhiriendo cada vez más a los discípulos que tanto aclama tener la Iglesia y que también Dios nos inspira y nos motiva a hacer. Que sea el Espíritu Santo de Dios en nosotros en esta tarde, iluminándonos, acompañándonos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Los evangelistas. ¿Cuántos, Rosa Cecilia, cuántos evangelios hay? A ver, son los 4 evangelios, o sea, los escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Bien. Jorge Alberto, ¿cuántos evangelios hay? En la Biblia tenemos 4 evangelios. 4 evangelios, bien. Pero Yolima Penagos, ¿cuántos evangelios hay? 4. 4. Hay 4 evangelistas. Un evangelio, Jesucristo, ¿cierto? Un solo evangelio, Jesucristo. 4 evangelistas, ¿sí? Que siempre dicen que los evangelios, que Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Sí. Pero ellos 4 son denominados los hagiógrafos o los autores sagrados del Evangelio de Jesucristo. Entonces, los evangelistas. Vamos a mirar qué significa la palabra evangelio, de dónde se denomina, qué nos quiere decir, y luego entramos a ver uno a uno de los evangelistas. ¿Qué entienden ustedes por la palabra evangelio? ¿Quién me quiere compartir? Guillermo, Buena noticia, profesor. Muy bien, Claudia. ¿Quién más? A ver, Arcángel. o sea, es conocer de, o sea, ir a proclamar. Evangelio quiere decir proclamar, o sea, anunciar. Bien. De los evangelistas, ¿cierto? Evangelistas. Cuatro son los evangelistas: Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Uno es el evangelio. La palabra evangelio proviene del latín evangelium, ¿sí? Del latín evangelium. Evangelium. Y del griego evangelón. ¿Sí? Y del griego evangelón. Si podemos ver, este prefijo ev significa bien o buen, ¿sí? Bien o bueno, ¿sí?
bien o bueno, eu. Y el sufijo angelium y angelon significan mensaje o noticia. Por ende, la palabra evangelio significa la buena noticia o el buen mensaje. Angelon, del griego, también va a representar ángel, quien anuncia, según el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el que trae la buena noticia o el buen mensaje de. Si el Evangelio es Jesucristo, Jesucristo es la buena noticia. ¿Sí? Jesucristo va a ser la buena noticia que traen los escritores sagrados. Entonces, ¿cómo se les denomina a los escritores sagrados? Se les va a denominar agiógrafos. Agiógrafos. Los escritores sagrados. Los evangelistas, entonces, decíamos ahora que son 4. Vamos a mirar entonces un poco estos evangelistas, ¿cierto? Permítanme, yo borro por acá. Entonces, los evangelistas, decíamos, son 4 evangelistas. 4 evangelistas. Tenemos a Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Sí? Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Los evangelistas se van a dividir en 2 grupos. El primer grupo se va a denominar evangelistas sinópticos y San Juan se denomina el Evangelio de Juan, solito. ¿Por qué estos 3 se denominan sinópticos? La palabra sinóptico viene del griego sinopto y del latín conspectus. ¿Sí? Sinopto del griego, sinopto y del latín conspectus. ¿Sí? Y la palabra sinopto o conspectus va a traducir parecido o casi igual. ¿Sí? Sinopto y conspectus va a traducir parecido o casi igual. ¿Sí? Traduce parecido o casi igual. Entonces Marcos, Mateo y Lucas son sinópticos porque ellos 3 escriben casi parecido o igual acerca de la persona de Jesús. Mientras que San Juan solito, él es el autor autónomo de su escrito. En medio de ustedes ya hay un grupo que vio conmigo liturgia, ¿cierto? Andrea Montes. Litúrgicamente hablando, yo les hablaba un poquito de esto. Estos evangelistas sinópticos dentro de la liturgia van a recibir un
momento específico. ¿Cuál será dentro de la liturgia ese momento para cada uno de esos evangelistas sinópticos? Los de los ciclos A, B y C. Muy bien, ¿cierto? Para cada domingo, hablándolo dominicalmente, ¿cierto? Entonces, voy a borrar aquí, no, ahí mismito. Aquí adelantico les voy a colocar. Cada ciclo litúrgico tiene una letra o se le atribuye a cada evangelista. El ciclo A se le atribuye a San Mateo. El ciclo B se le atribuye a Marcos y el ciclo C se le atribuye a Lucas. Cuando ustedes vayan a la celebración litúrgica los domingos y escuchen lectura del Santo Evangelio según San Marcos, Mateo, Lucas, entonces ya saben a qué ciclo litúrgico corresponde o en qué ciclo litúrgico está la iglesia. Si ustedes han ido estos últimos domingos, han escuchado que se ha dicho lectura del Santo Evangelio según San Juan. San Juan entra en cualquier ciclo litúrgico. En cualquier ciclo litúrgico entra San Juan. Y eso lo estamos atribuyendo única y exclusivamente para los domingos, ¿sí? Para los domingos. Ahí están entonces los sinópticos de los que hablan parecido o casi igual, ¿cierto? Parecido o casi igual. Guillermo, disculpa, este año estamos en el ciclo A. Estamos en San Mateo, sí. Estamos Sí. en el ciclo A, ¿cierto? En el ciclo A. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Profe, sí, una pregunta. entonces durante la semana, pues ¿en qué se basa la iglesia para la liturgia Bien. después del Evangelio? En semana también varía, pero en semana hablamos dentro de la liturgia con algo que se llama año 1 o año 2, o año impar o año par, ¿cierto? ¿En qué año estamos? Semanalmente hablando dentro de la liturgia. ¿En cuál de estos? ¿Año par o año impar? ¿O año 1 o año 2? El año impar. Año 1. Año 1, porque estamos en el 2021. Ya en el 2022 es el año 2 o año par. En semana, ¿sí? ¿Claro hasta acá? Sí, profe, pero entonces no importa el año, igual se escoge el evangelista durante el periodo de la semana, ¿o qué? Pues eso no importa, varía o... Varía, ¿sí? Okay, Y eso listo. también dependiendo, digamos, por ejemplo, cuando hayan fiestas, ¿cierto? Cuando hay fiestas de santos o algo, se atribuye también a un texto que hable conforme a, ¿sí? a un santo. Y en el domingo sí tiene un evangelista ya específico. Muy bien. Yo, qué pena, me corrige que es que yo creo que copié mal. Entonces, A para Marcos, B para Mateo y viceversa. A para Mateo, B para Marcos, C para Lucas. Gracias, profe. Ay, pena, pregunto. Entonces, ¿estos evangelios se repiten cada 3 años o Cada no 3 hay años. gracias.
¿sí? Si estamos en el ciclo A, el 21 de noviembre de este año se termina el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey del Universo, ¿sí? Y luego ya iniciamos ciclo B. Recuerden que la iglesia no trabaja con año civil o con calendario civil, sino que trabaja con calendario litúrgico. El 21, o más bien el 21 de este año, de noviembre, el 21 de noviembre, ya la iglesia culmina el año 2021. Ya inicia año 2022 dentro de la liturgia. La iglesia no trabaja con el tiempo o el año civil. De ahí lo que conocemos el kairos, la liturgia es el tiempo de Dios, varía, diferente al cronos. ¿Claro hasta acá? Bueno. Yo a ustedes les envié esta semana al grupo un cuadrito. Lo tienen impreso. Les dije que lo tuvieran impreso para que empezáramos a mirar. Sí, profesor. Eso, muy bien. Vamos a tenerlo impreso porque vamos entonces a mirar uno a uno de estos evangelistas. Un momento, por favor. Profe, mientras puedo hacer unas preguntitas. ¿Todos están con el nombre suyo o hay alguno que tiene el nombre diferente en el MIT? Para no inscribirlos como no son. Juan Gonzalo Correa, listo. Juan Pablo, ¿qué apellido es, por favor? ¿Es Juan Pablo Giraldo Cañas o es otra persona? Juan Pablo Espinal Montoya. Juan Pablo Espinal. Gracias. Del grupo 4. Bueno, muy bien. Montoya, ¿cierto? Vamos a ver entonces Sí, Andrea, es correcto. Gracias. el evangelista Marcos, ¿sí? El evangelista Marcos. Profe, una pregunta antes de que pueda iniciar. En la iglesia de Guatapé encontramos en la entrada como los 4 evangelistas y hay unas figuras de unos animales. Sí. ¿Nunca los habían visto? Ahora lo vamos a explicar. Ah, bueno, listo. Muy bien. Esos son los símbolos de cada uno de los evangelistas, ¿cierto? Solamente en 3 van a haber 3 animales y en el otro van a haber un hombre o un ángel, que ya les voy a decir cuáles van a ser. Entonces, San Marcos. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué vamos a empezar con Marcos y no con Mateo? Porque Marcos fue el primer evangelio que se ha escrito, ¿sí? Ha sido el primero que se ha escrito, el evangelio según San Marcos. Vea qué interesante y es esto. Cuando se dice según, ese según se le atribuye a, es que la persona, según esta persona, según la otra persona, ha dicho esto. Es como ¿cómo me explico? Es como el parecer de, ¿cierto? Es el La parecer visión de él, o sea, Eso. como él vio a Jesús, por decir así. Es el parecer. En aquel tiempo, por ejemplo, muchos evangelios dicen en la misa, el evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. San Mateo dijo, según San Mateo, Jesús dijo a los discípulos esto, esto y esto y esto. Según San Lucas, Jesús dijo esto y esto y esto, ¿cierto? Pero, ¿de quién van a hablar? De la persona de Jesús. No es yo, Mateo, mi libro, no, de una persona. Si yo soy el autor,
pero bien se va a hablar de una persona que es Jesús, el Evangelio por excelencia. ¿Listo? Muy bien. No, profe, disculpe. Sí. Entonces, ¿por qué el escrito, digamos, el orden de los evangelistas tiene caso a algún tiempo cronológico o algo así? El hecho de que vayan así en la Biblia. Si usted dice que primero es Marcos, ¿por qué no va primero Marcos? Por la manera de ellos enfocar a la persona de Jesús. Por ejemplo, si bien lo vamos a ver en el transcurso de todo este tiempo hasta que vamos los evangelistas, respondo a la pregunta. Mateo va a iniciar su escrito mostrándonos o poniéndonos de entrada la ascendencia de Jesús. Es decir, Mateo nos va a mostrar de dónde procede el Mesías. ¿Cuál es el origen de Jesús? Entonces, por eso Mateo. Entonces, Mateo inicia en la Biblia porque él nos va a mostrar el origen de Jesús. Marcos después sigue en la Biblia, aunque es el primer libro que se escribió, o el primer evangelista. ¿Por qué Marcos? Porque Marcos nos va a poner de entrada a Jesús en su misión evangelizadora. Entonces, Jesús nació o el Mesías viene de esta descendencia de David. ¿A qué viene a qué viene el Mesías? Jesús. Jesús viene a anunciarnos el reino de Dios, Marcos. Entonces Marcos de una vez nos habla lo que viene Jesús. ¿Quiénes son los padres de Jesús? María, San Lucas. ¿Sí? San Lucas. ¿Cuál es la finalidad escatológica de Jesús? San Juan. Ahí está, ¿cierto? Entonces, Mateo se escribe inicial o lo pone en la Sagrada Escritura porque es el que nos pone y nos va a mostrar de entrada la ascendencia de Jesús. Ojo, mucha gente a veces dice la descendencia de Jesús. Descendencia es alguien que sale después de mí, mis hijos, mis nietos, ¿cierto? Pero como Jesús no tuvo hijos y no tuvo nada que ver humanamente hablando con familia y todo, no se habla de la descendencia, sino de la ascendencia o la genealogía, el árbol genealógico de Jesús. ¿Claro hasta acá? Y nos muestra también las bienaventuranzas, también San Mateo. No, pero eso después lo vamos viendo en el transcurso, pero frente a la pregunta inicial es como eso. Vamos a mirar entonces San Marcos. Ustedes tienen entonces un cuadro ahí, ¿cierto? Y este primer cuadro nos va a enfocar en la primera columna, Marcos, y seguidamente dice autor. ¿Qué vamos a hablar del autor? Entonces, San Marcos, autor. Marcos, como autor del texto, es decir, cuando hablamos de autor es una breve referencia de San Marcos, una breve referencia. Marcos es, junto con Lucas, los evangelistas que no tuvieron nada que ver con la persona de Jesús. Es decir, no tuvieron ese contacto directo de Jesús. Tanto Marcos como Lucas se inspiraron en Jesús a través de oídas, a través de lo que lograron escuchar de otros discípulos de Jesús. Marcos inspira su obra en lo que escuchó hablar a Pedro. Marcos fue discípulo de Pedro, no nada que ver con Jesús. Entonces, como autor, estamos hablando de referencias del autor. El autor, que es Marcos, es discípulo de Pedro, ¿cierto? Discípulo de Pedro. Marcos es denominado la fuente Q.
en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la fuente Q? O en alemán, Quere, quiere decir el centro, la base, el origen de los evangelistas. De ahí que Mateo y Lucas se pegan, se unen para escribir su obra, conforme a lo que vieron, escucharon y leyeron. Mateo escribe su evangelio conforme a lo que vio y escuchó de Jesús y leyó de Marcos. Lucas escribe su evangelio conforme a lo que escuchó de Pablo y vio en los escritos de Marcos. Y Marcos escribe conforme a lo que escuchó de Pedro. ¿Sí ve? Entonces, es el primero que escribe. Los otros dos tienen otras bases para pegarse. Lo que llamaríamos nosotros escuelitamente hablando o escolarmente hablando, pastelearon. ¿Sí? Le pastelearon. Entonces es denominado la fuente Q. Recuerden que en las Sagradas Escrituras, cuando ustedes vean Sagradas Escrituras, se habla de la fuente Q. Es lo primero, lo antiguo, o el grupo de los 70, ¿sí? O el grupo de los 70. ¿Quién es el grupo de los 70? Es un grupo de agiógrafos o de exégetas que empiezan a investigar, a buscar sobre los escritores sagrados, y entonces ya los que empiezan a reunir y ya se denominan los autores secundarios inspirados por el Espíritu Santo para empezar a plasmar lo escrito. Que ahí tenemos el grupo de los 70, que ahí es donde salen los libros canónicos que son aprobados. Dentro de las Sagradas Escrituras hay que hacerlos con dos miradas, muchachos. Ustedes y yo, cuando nos adentremos en las Sagradas Escrituras, debemos de hacerlo con una mirada exegética y con una mirada hermenéutica. ¿Cierto? Exegética y una mirada hermenéutica. Bueno, esta exegética es sin H, ¿cierto? Qué pena con ustedes. Exegética. ¿Qué significa la palabra exegética? Ustedes han escuchado el término de exégesis. La palabra exégesis o exegética es con una mirada investigativa. La profundidad. ¿De dónde se origina? Investigar acerca. Grupo de los 70, los padres exégetas de la iglesia. ¿Han escuchado eso también? Los exégetas de la iglesia, los padres exégetas. Y con una mirada hermenéutica. ¿Qué es la palabra hermenéutica? Es una interpretación. Saber interpretar la Sagrada Escritura. Cuando uno se adentra en el estudio de los textos sagrados, debe de hacerlo con estos dos. ¿Para qué? Para no entrar en falsas doctrinas o en falsos adoctrinamientos. Ustedes y yo tenemos en la iglesia bellamente un método de oración que se llama la Lectio Divina. La Lectio Divina es hacer esto. Miren que hay una parte de la Lectio Divina que dice, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Exégesis. ¿Qué dice? Y muchas veces ustedes y literal. yo... O sea, se debe de decir que dice el texto literal. Exacto, eso es decir, muchas veces ustedes y yo, el texto dice que yo debo hacer esto y esto y esto. No sabemos interpretar la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo aconteció? ¿Por qué se hizo de esa manera? Y hermenéutica, la segunda pregunta, ¿qué me dice el texto? ¿Ve? ¿Qué me dice?
¿A qué me invita? ¿A qué me está exhortando el texto? Entonces, San Marcos y todos los textos sagrados nos invitan a ello. Entonces, Marcos es denominado la fuente Q, por ser el centro de los evangelistas. ¿Sí? El centro de los evangelistas. Marcos, también algo pues como referente a San Marcos, es el autor más antiguo. ¿Cierto? Es el autor más antiguo de los 4 evangelistas, ¿cierto? Más antiguo. Y fuera de ser más antiguo, es el evangelista o el evangelio más breve. ¿Por qué más breve? Porque es el único que va a tener apenas 16 capítulos. Apenas va a tener 16 capítulos. Eso entonces conforme a. Cuando uno mira esto de discípulo de Pedro, uno queda y dice, bueno, entonces si no tuvo que ver, ¿por qué escribe tan precisa, tan deliciosamente acerca de la persona de Jesús? Primero, porque tuvo un excelente maestro, Pedro. Y segundo, porque hubo un interés a profundidad de la persona de Jesús. Cuando uno vaya a leer un texto, uno debe de saber preguntarle al autor qué pretende, qué busca, por qué de esa manera. Y esto nos quiere dar a entender de que un texto ya tiene todo un proceso, ¿sí? Miren, qué interesante. Este Evangelio de Marcos se escribe en una época, que ya les voy a decir la fecha, pero ya tenía una antesala. ¿La predicación de quién? ¿De Pedro o de Pedro? De Pedro, ¿cierto? Ya tenía la predicación de Pedro. Ya la tenía. Ustedes y yo, cuando estamos en la escuela o en la universidad o estudiamos o hemos escuchado el término parafraseo, ¿sí o no? Vamos a leer este texto y vamos a hacerle una interpretación. Y entonces el parafraseo es palabras mías, pero sin desvirtuar la originalidad de. Esto mismo han hecho estos escritores. Le han puesto su tinte personal, pero sin desvirtuar la originalidad del que lo ha predicado. Ese es el parafraseo. ¿Qué hice yo con ustedes con la tarea que les puse hace 8 para socializarles 8 días? Léanse por favor la Constitución Dogmática Dei Verbum y saquen la idea principal o qué quiere decir esta Constitución conforme a la palabra, a las Sagradas Escrituras. Entonces ustedes hicieron un parafraseo. Ve, profe, esto y esto y esto. Y no perdieron la originalidad. ¿Cierto? Muy bien. Segundo, fecha. La fecha en que fue escrito este evangelio. Este evangelio fue escrito alrededor del año 60 y el año 70. ¿Por qué se escribe alrededor de esta fecha? Se dice que se escribe alrededor de esta fecha porque fue uno de los viajes que hizo Marcos, que acompañó a Roma entre el año 60 y 70. Acompaña a estos viajes misioneros a Roma, entonces se dedica tal vez en la estancia, en la estadía allí, a empezar a escribir, ¿cierto? Me imagino yo a Marcos
al lado de este gran papa de la iglesia, San Pedro, escuchándolo hablar tan elocuente, tan, en el buen sentido de la palabra, tan extasiada de Jesús, y él con su libreta escribiendo rápidamente, plasmando las ideas principales para luego irlas materializando. Me imagino yo a Marcos, sentado en medio de una plaza, como era un compañero, un discípulo, me imagino yo que hasta a la vez fue el secretario de Pedro, por decir yo algo. Y entonces mientras tomaba apuntes, más se iba emocionando y se iba interesando a la persona de. Es como cuando la pareja de entrada no le escribe una carta de amor a su novio o a su novia, sino que con el trasegar del tiempo ya se siente más inspirado, ya se siente más enamorado, hasta el punto de ¿qué? De sentarse y plasmar unos sonetos, unas líneas, unos poemas. Lo mismo pasaría acá. Fue tan espectacular escuchar hablar de Jesús, de una persona tan apasionada, que me inspiró a mí escribir fue la musa de mi inspiración, dirían por allá los grandes escritores poéticos, ¿cierto? Entonces, se escribe alrededor de este tiempo, sí. Qué pena interrumpirte, tengo una pregunta. Es que he escuchado pues de algunos sacerdotes teólogos que igual no fue una sola persona, sino también la experiencia de una comunidad, la que redactaron los evangelios. ¿Usted qué Sí, podría decirnos de eso? es cierto, claro, es una comunidad que está ahí en pleno, pero la autoría es de alguien que inspiró. La comunidad va colocando, bueno, por ejemplo, yéndonos más allá de los evangelistas, Pablo, las cartas paulinas. Pablo llega a una comunidad denominada, pongamos que llegó a Corinto, y entonces él les predica y él les habla, pero es después de que Pablo se va que la comunidad queda, en el buen sentido de la palabra, desconcertada, en el buen sentido de la palabra. Y entonces ya cada uno empieza como a crear su propia comunidad, pero a la luz del evangelio predicado por Pablo. Cada comunidad pone su granito de arena, ¿cierto? Pero ¿quién inspiró a que esto sucediera? Pablo, ¿cierto? Obviamente, el Espíritu Santo, pero Pablo es la fuente de la inspiración. Pablo nos ha inspirado, vuelvo y reitero, hablándolo en las cartas paulinas, pero lo mismo pasa con los evangelistas. Él nos ha hablado de tal manera que hemos quedado vislumbrados, hemos quedado atónitos. Entonces, ¿qué hizo en esta? ¿Qué hizo en su comunidad? ¿Qué hizo en esta? Entonces todo lo vamos reuniendo. Pero Marcos, en este caso el evangelista, es el que le coloca pues como el tinte, como su sello, ¿sí? Le coloca el plus a esta escritura. Pero es muy cierto, esto es la experiencia de una comunidad. Ahora miremos los destinatarios. Guillermo, los dos profesores de Marcos fueron Pedro y el apóstol Pablo, o apenas fue Pedro. Solo Pedro, ¿cierto? Solo Pedro. Muy bien, Guillermo. Listo. Los destinatarios. Los destinatarios es a qué clase de público o a qué población está escrito cada texto. Si bien la palabra de Dios, los textos sagrados entran para todos, pero había una comunidad específica, había un grupo de personas específicos. Marcos le va a escribir a los romanos provenientes del paganismo. Esa va a ser la población a la que Marcos le va a escribir.
¿cierto? Provenientes del paganismo. En la época de los escritos sagrados, ¿a quién se le denominaba paganos? A los que no tenían algo definido conforme a Dios, ¿sí? A una creencia religiosa. Miren que hace 8 días hacíamos nosotros ese paralelo y esa comparación de cuando Pablo fue a Atenas, ¿cierto? En el capítulo 17 de Hechos. Cuando Pablo fue a Atenas, ve la estatuilla de los griegos que decían al Dios desconocido. Paganos, es decir, que proceden como de la idolatría, del paganismo, que no tienen una idea clara de creer en un ser, en Dios. Eran politeístas, ¿sí? Eran politeístas, ¿sí? No eran monoteístas, que tenían un solo Dios, no que tenían muchos dioses en el momento, ¿cierto? Entonces, esos son los destinatarios a los cuales Marcos les va a escribir su evangelio. Cuando hablamos de estos destinatarios, muchachos, recuerden esto: la exégesis y la hermenéutica. Vamos a mirar un texto bíblico y vamos a escuchar o vamos a leer algunas frases o algunas expresiones un poco fuertes. Y entonces, cuando no tenemos estas dos miradas, vamos a empezar a decir: Dios santo, pero ¿por qué se ha comportado de tal manera? Por ejemplo, llega una mujer cananea y le dice a Jesús: mi hija está enferma, por favor, sánala. Pero se encuentra que Jesús le va a decir: no me es permitido darle la comida a los perros, la comida de los amos a los perros. Y entonces uno dice: chanfle. Pero Jesús, ¿por qué fue tan rudo, tan brusco, tan fuerte, tan díscolo con esta señora? ¿Por qué? Cuando se hace esta lectura, uno dice: bueno, es que a los cananeos se les denominaba perros, ¿cierto? Jesús no fue ofensivo. Jesús utilizó o le habló conforme al dialecto que. Es como aquí en Colombia. Cada departamento, cada región tiene un dialecto distinto para referirse a, ¿cierto? Para referirse a. Por ejemplo, lo que nosotros denominamos acá sidra, en los Santanderes lo denominan yota, ¿cierto? ¿Qué complique es eso? Por ejemplo, cuando yo hacía misiones, yo no como mucho la sidra, entonces yo decía allá en Santander: no me den sidra, y ellos no sabían qué era. Me ponían en la comida la sidra, y entonces yo qué hacía, me comía la sidra, pero te digo, es que aquí se llama yota. Bueno, entonces no me den yota, ¿sí? Entonces, eso pasaba en la misma época de Jesús. Entonces, los destinatarios, ¿por qué este evangelista habla de esta manera? ¿Por qué escribe de esta manera? Para que estas personas, en este caso Marcos, estos que son paganos, que tienen una religiosidad todavía no definida o que tienen muchos dioses, vayan centrándose directamente a. Bien. Palabras claves. Vamos a mirar cuáles son las palabras claves de este evangelista, ¿cierto? Palabras claves. Primer palabra clave, y es el anuncio del reino. El anuncio del reino, ¿sí? Marcos nos va a hablar de el anuncio del reino. ¿A qué viene Jesús? A anunciarnos el reino de ¿quién? De Dios, ¿sí? A anunciarnos el reino de Dios. Segundo, palabra clave, el mesianismo de Jesús.
¿sí? El mesianismo de Jesús. Jesús es el Mesías, ¿sí? El enviado, el mensajero. Y por último nos va a hablar del Hijo de Dios, ¿cierto? Del Hijo de Dios. Por favor, Andrea Montes nos va a buscar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, hasta ahí. Y Yolima Penagos, el capítulo 1, versículos 9 y siguientes. Andrea 1:1, Yolima 1:9 y siguientes. Andrea. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Muy bien, si ve, este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos de una nos va a entrar, nos va a presentar su obra a lo que es el reino de Dios, ¿sí? Por eso es el primer evangelista que se escribe, porque él nos va a hablar de Jesús como la buena noticia, ¿sí? Como la buena noticia. ¿Quién trae la buena noticia? Un mensajero. Entonces Jesús como el Mesías, como el enviado. Y Penagos, Yolima, por favor. Yo le digo stop. ¿De dónde, profe? ¿De dónde? 9 y siguientes. Aló. ¿Desde dónde, profe? 9 y siguientes. Capítulo 1, del 9 y siguientes. Sí, señora. Bautizo de Jesús. En aquel tiempo vino Jesús desde Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se escuchó una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Muy bien, démoslo ahí. Y Tú eres mi Hijo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Quiere decir que Marcos de una vez nos va a adentrar en la filiación con Cristo. Nos va a mostrar de entrada de que todos nosotros debemos de ver a Jesús como el Hijo de Dios, al cual ustedes y yo por el bautismo nos hemos adherido. Miren que muchos hermanos o muchas otras personas de otros credos religiosos, de otras ideologías religiosas, le dicen a ustedes o a mí: compruébenos con la Biblia, todo con Biblia. ¿Dónde ustedes los católicos dicen que por el bautismo somos hijos de Dios? Ahí lo tenemos, en Marcos, ¿sí? En Marcos. Marcos dice que el bautismo nos da dos gracias. La primera, la gracia de recibir la unción del Espíritu Santo. Nos consagramos. Y la segunda, que nos hacemos hijos de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Miren qué interesante. Y es que en el bautismo, creo que todos nosotros, de alguna manera, ya sea porque hemos presentado nuestros hijos, ya sea porque somos padrinos o madrinas, o porque hemos participado como fieles de algún sacramento del bautismo, si vamos con los 5 sentidos como a los que deberíamos ir siempre a toda celebración litúrgica, comprendemos o entendemos por qué el sacerdote, cuando después de echarle la agüita al niño y de ungirlo, le dice: ahora ya eres verdaderamente hijo de Dios. Verdaderamente. ¿Sí? El bautismo nos da esa gracia indisoluble
Cuando digo indisoluble es porque no tiene ruptura. Por eso el sacramento del bautismo es un sacramento que imprime carácter, que no se vuelve a recibir nunca jamás. Me une estrechamente a Dios, a ser hijo adoptivo de Dios y hermano en Cristo. Sí, Luis. Entonces, antes del bautismo, ¿qué somos? ¿No somos hijos de Dios? ¿Seríamos las criaturas de Dios? Criaturas de Dios. Miren que en los otros evangelistas, Marcos nos pone de entrada a Jesús como el Hijo de Dios. Pero cuando vayamos a ver Mateo y Lucas, ellos nos van a hablar de un enviado de Dios. ¿Sí? Antes del bautismo Jesús es visto como el enviado. Miren que Juan le va a preguntar, y eso lo veíamos hace 8 días. Juan desde la cárcel le pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Cierto? Porque lo veían como el enviado únicamente. Pero después del bautismo ya es el Hijo de Dios. Y de hecho Jesús después del bautismo se da a conocer como tal. Yo soy el Hijo de Dios. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, antes del bautismo somos criaturas de Dios. Después del bautismo ya somos verdaderamente hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice el magisterio y lo dice la doctrina de la Iglesia. ¿Sí? Para que lo consulten por ahí de otra manera. Muy bien. Esas son las palabras claves que tiene el evangelista Marcos. El símbolo, ahora sí, a la que me preguntó ahora. El símbolo. San Marcos se simboliza con el animal de el toro. Perdón, el león. ¿Cierto? El león. El león. Arcángel. Por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 2 al 3. Vamos a escuchar, por favor, 2 al 3. Tal como está escrito en la profecía de Isaías. Mira, envió por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor y enderecen sus senderos. Muy bien. Palabra de... Una voz grita en el desierto. ¿Cierto? En el desierto. Después del bautismo, ¿a dónde fue Jesús? El Espíritu Santo lo llevó al desierto a oír las tentaciones. Al desierto. Y mientras pasó las tentaciones, ¿dónde permaneció Jesús? En el desierto. En el desierto, comiendo flor de silvestre o comidas silvestres y en medio de los animales feroces, y los ángeles lo cuidaban. ¿Cierto? Nos va a decir el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9 y siguientes, finalizando por allá, ¿cierto? En el versículo 12 precisamente dice, enseguida el Espíritu lo empujó al desierto, estuvo 40 días en el desierto, fue tentado por Satanás, vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían, ¿cierto? Entonces el símbolo de Marcos es el león. ¿Por qué? Porque inicia su predicación en el desierto y porque Jesús va a representar el león, el animal que vence, el animal que sale victorioso, ¿cierto? El que da fuerza. De hecho, si ustedes han escuchado por ahí que dice el león de la tribu de Judá venció la muerte y nos destruyó del pecado, ¿sí? Nos arrancó, nos ha roto las cadenas y nos ha liberado, el león de la tribu, Jesús. Juan, como dice ahí, como estaba escrito, miren qué interesante,
Si bien Marcos, allí en este primer capítulo, versículo 2 y siguientes, nos va a hablar de un Juan el Bautista, es porque ya escuchó hablar de él. Como Pedro tal vez decía, es que vino Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es el que nos anunció el reino, Jesús es el Hijo de Dios. Hubo alguien que se anticipó a anunciárselos, y ese fue Juan. Juan nos decía esto, aquello y lo otro. De hecho que en el cántico del Benedictus, para los que rezan la liturgia de las horas, o en la liturgia de las horas está, que se denomina el cántico de Zacarías, dice: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. ¿De quién hablan? De Juan. Un anticipo de lo que va a suceder. Entonces, esto es lo que va a hacer Marcos. Si bien ahí no hay un cuadrito, añádanle o anéxenle en el otro cuadro, y es la finalidad que tiene Marcos con este escrito. ¿Cuál es la finalidad de Marcos? La finalidad de Marcos es demostrar que Jesús es el Mesías, el vencedor de Satanás. ¿Sí? Eso es la finalidad de Marcos. Mostrarnos a Jesús como Mesías, Hijo de Dios, y como el vencedor del mal. ¿Sí? Muy bien. Claro hasta acá. Ahora vamos a mirar cómo este Marcos va a dividir su obra. ¿Sí? Cómo divide su evangelio. Yo considero, muchachos, que de esta manera, como vamos a procurar ver, nos debe de inspirar y nos debe como motivar a querer adentrarnos más en las Sagradas Escrituras. Saber qué es lo que vamos a encontrar en ellas. Cómo es como el orden de entrada. Pero es que muchas veces ustedes y yo no sabemos estudiar o no sabemos tomar la Sagrada Escritura como método o fuente de oración. A veces tomamos la Sagrada Escritura como la salvavidas, como la que me va a solucionar algo, y entonces decimos, donde abra la palabra, hay que me dice. ¿Cierto? Imagínense una persona que tenga una crisis existencial, la berraca, un problema amoroso, un problema laboral, imagínensela, y entonces tenga un problema y dice, hoy me quiero suicidar. No, entonces no falta el católico amiguito que le dice, no, hermanito, vea, vaya a la Sagrada Escritura, métase de lleno, el Señor le habla en él, en este problema, vaya, busque. Pero si no le dijo cómo busca, y el otro dijo, bueno, voy a buscar la solución a mi problema que tengo el pensamiento, me quiero suicidar, y entonces, Señor, háblame por favor. Donde yo abra lo que usted me diga, eso haré. Y entonces abrió y dijo, y Judas se ahorcó. Ah, no. No, tampoco tan rudo no. Otra oportunidad, a ver, otra oportunidad. Y volvió a abrir, y Jesús dijo, lo que has de hacer, hazlo ya está jodido. ¿Cierto? Así no es. Entonces, es bueno saber tener un método. Por eso, yo, por lo regular, aconsejo de tener 2 Biblias. Una que se denomina Biblia de estudio, donde yo puedo rayarla, escribir qué me dice, qué entiendo por, y la otra, la de oración personal, ¿sí? De oración personal. Pero teniendo una estructura y una mirada, ¿qué? Exegética
y hermenéutica. ¿Sí? Entonces, Marcos va a dividir su obra o sus 16 capítulos de una manera muy bien estructuradita, bien resumidita, para que se le haga fácil al lector. Es decir, a nosotros. Se nos haga fácil el querer enamorarnos, así como Él se enamoró de Jesús a través de lo que escuchó en Pedro, que nosotros a través de lo que Él nos ha dejado plasmado, también nos vayamos sintiendo tocados, sintiendo deseosos de querer saber más de la persona de Jesús. Entonces vamos a mirar cómo divide Marcos esta obra. Vamos a mirar el primer capítulo. Entonces, ¿cómo divide Marcos el primer capítulo? Profe, le llegó un rayo de luz directo al lente y entonces no se ve sino el lente. Bueno, cierto, vamos a mirar qué es lo que pasa aquí. Regálame un momentico, por favor. Lo quitó un segundo. Ahí. Bueno, muy bien. Ahora sí. Mejoró. Vamos a ver entonces el capítulo 1. Capítulo 1. Marcos nos va a dividir o nos va a mostrar este capítulo 1, esto es un 1, ¿cierto? El capítulo 1 va a decir, o más bien nos va a diseñar o nos va a distribuir este capítulo en 10 momentos, ¿sí? 10 momentos para entender bien este capítulo. Primer aspecto o primera característica del capítulo 1 la va a denominar la predicación de Juan el Bautista. ¿Cierto? La predicación de Juan el Bautista. ¿Dónde va a predicar? Ya lo leíamos ahora, en el desierto. ¿Qué va a predicar Juan? La venida del Mesías, la venida del Salvador. Presenta a Jesús como el evangelio de la buena nueva, comienzo de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, la predicación. ¿A quién le va a predicar Juan según Marcos? Daisy, ¿qué diría? ¿A quién le va a predicar Juan según Marcos? Profe, no sé, a la comunidad. A los romanos provenientes del paganismo. Eso sí. Lo vamos a tener muy en cuenta. Según el autor, este evangelio o este escrito va a esa comunidad. Pero como es la palabra de Dios es actuante, también nos habla a nosotros. Porque de una u otra manera nosotros somos a veces los paganos también, ¿cierto? Porque a veces no sabemos para dónde ir. Recuerde que estamos en un mundo donde hay un bazar de religiones, ideologías, y entonces uno no sabe a qué obedecer en ocasiones. Entonces el capítulo 1 parte con la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué va a decir en esa predicación? Ya decíamos ahora, es ponernos de antesala la persona de Jesús, anunciarnos de que viene el Mesías, que viene Jesús, el que va a darnos a conocer la extensión del reino. Luego nos va a hablar acerca del bautismo de Jesús, ¿cierto? El bautismo de Jesús. Es necesario
que Jesús sea bautizado para que empiece su obra misionera. Es necesario que Jesús entre, se bautice para que sea reconocido como el Hijo de Dios, ¿sí? Para que sea reconocido como el Hijo de Dios. Tercero, las tentaciones. ¿Cierto? ¿Dónde? En el desierto. Las tentaciones en el desierto. ¿Qué quiere decir Juan, o más bien, qué quiere decir Marcos en esta escena? Recuerden, las dos miradas, exegética y hermenéutica. ¿Qué le dice Juan a la comunidad? Si, como dicen los evangelios, si Jesús compartió nuestra condición humana, menos en el pecado, pero que se enfrente también, que se vea tentado para ver qué es de qué está hecho, por así decirlo. Y también nos quiere decir, miren que estas tentaciones o en esta escena se hace después del bautismo. También nos quiere decir de que con qué gracia yo estoy. Ustedes y yo en este mundo estamos siempre acompañados de estas dos energías o de estas dos fuerzas, por así decirlo, o de estas dos compañías, la del mal y la del bien. ¿Cómo yo estoy enfrentando cada una de ellas? Jesús venció las tentaciones porque estaba ungido por la gracia, por el Espíritu. ¿Cómo es mi vida con y sin el Espíritu? Con el Espíritu, cuando hay discernimiento, cuando me dejo orientar, hay acertada toma de decisiones y viceversa. Entonces, eso nos quiere decir, Marcos le quiere decir a la comunidad, a los romanos, paganos, hey, estamos sumergidos en muchas tentaciones, los dioses que ustedes tienen, las ideologías que ustedes tienen son paganas. Es hora de ir saliendo, de ir derrotando eso. Lo mismo pasa con nosotros. De hecho, por ahí hay unas canciones, una salsa que dice que ¿quién eres? ¿Tú eres ángel o demonio? ¿Cierto? Que eres ángel o demonio. O hay otra por allá un poco ya muy carrilera, creo que es, que dice yo soy tu ángel guardián, ¿sí? Tu ángel guardián o también tu... Entonces, no sé, ¿por qué? ¿Por qué saco a colación esto? Porque nuestra vida está así. Miren cómo termina esta parte de San Marcos cuando está en el desierto. Y Jesús compartió en medio de animales salvajes y acompañado por los ángeles. Animales salvajes, el mal. ¿Cierto? Ángeles que le acompañaban, el bien. Siempre estamos en esa caminata. Caminamos de la mano con los dos. El bien y el mal. Pero desde la libertad de los hijos de Dios, actuamos y decidimos. Luego nos van a hablar de Jesús principia su ministerio. Jesús inicia su ministerio. ¿Sí? Inicia su ministerio. ¿Dónde lo va a iniciar? Pues lo va a iniciar en Galilea. Recuerden que Galilea es el corazón de la evangelización en Jesús. De allá empieza a llamar a sus discípulos. Desde allá se empieza a sentir necesitado de alguien que les colabore, que alguien les ayude con. Por eso, seguidamente, nos va a hablar de que Jesús llama a los 4 pescadores. ¿Sí? Después de que Jesús inicia el ministerio, llama a los pescadores. ¿Cierto? A los pescadores.
¿Qué quiere decir entonces esto? Si bien nos va a decir el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16, que cuando Jesús llama, ahí debe haber una respuesta inmediata, ¿cierto? Una respuesta inmediata. Dice que síganme y los haré pescadores de hombres, en el versículo 14. Los haré pescadores de hombres. ¿Y qué quiere decir? Que ellos renuncian, lo dejan todo. Hey, muchachos, sentimos esa inquietud, sentimos ese llamado. Ahí debe haber una respuesta inmediata. Dejarlo todo. Salir de lo que nos esclaviza para ir tras el camino de Jesús. A ver qué propuestas nuevas hay. Qué nuevos caminos hay en nuestra vida, en nuestro discernimiento. A eso apunta Marcos en esta parte. Luego nos dice que empieza la seguidilla de la curación de Jesús. Después de que llama a los discípulos, a estos 4 pescadores, y empieza su obra misionera, se empieza a encontrar con un joven que le expulsa de un demonio. Entonces también nos va a hablar de que dice Jesús cura a alguien de un espíritu maligno. Entonces Jesús expulsa un demonio, por así decirlo. Expulsa un demonio. ¿Cierto? Expulsa un demonio. Luego, vamos de una vez aquí, Jesús cura la suegra de Pedro. Luego de curar a la suegra de Pedro viene un sinnúmero de curaciones. Un sinnúmero de curaciones, ¿cierto? Un sinnúmero de curaciones. ¿Qué quiere decir entonces con esto que fue tan seguido? Que Jesús viene con otra intención, más que esta predicación que dio Juan, viene con otra intención, y es recobrar la dignidad que el hombre y la mujer habían perdido a causa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque antiguamente, en la época de Jesús, la gente tenía la concepción de que un enfermo era producto del pecado. Miren cuando le presentan a un joven ciego de nacimiento, ¿qué le preguntan a sus discípulos? ¿Quién pecó, él o sus padres? Porque tenían todavía una percepción. Cosa que muchos de nosotros todavía tenemos. Y es lo que llamamos, es que es la ley del karma. ¿Cierto? Es que es la ley del karma, no es que aquí todo en la vida se paga y que no sé qué, y miren, es que usted mida qué es lo que va a hacer para que después sus hijos no lo vivan, que no. Eso es pensamiento de antiguo. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en que Jesús vino y nos restauró, que Jesús nos liberó de eso. Y todavía somos muy dados, muchos de nosotros, a decir eso, ¿cierto? Ay, papito, ay, mamita, cuidado pues porque todo se devuelve. Era el pensamiento antiguo. Jesús, ¿qué hacía con la recobrar o con curar? Miren que por ahí dice que Jesús cura a un paralítico, ¿sí? Que va a ser en el capítulo 2, lo cura de su enfermedad y de su pecado. Es decir, yo vine a restaurarlo de un todo y por todo. No podemos tener todavía ese pensamiento de los castigos antiguos. Vamos a expulsar los demonios, vamos a curar a estos enfermos, porque el reino de Dios es sanador, es liberador. Luego viene, en última instancia, Jesús recorre Galilea. Jesús recorre Galilea.
¿sí? Jesús recorre Galilea. ¿Y cómo termina este capítulo primero? Con la curación de un leproso. Otra vez, ¿cierto? La curación de un leproso. Aquí termina entonces este capítulo primero. Ustedes me quieren regalar 5 minutos más y vemos el capítulo 2. El capítulo 2 solamente tiene 4 momentos del Evangelio y terminamos esta primera parte. ¿Les parece? 5 minutos. Bien. Ahora entonces vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Marcos. Bueno, entonces recordemos que este capítulo 1 tiene capítulo 1, versículo 1 hasta el 45. Tiene 45 versículos el capítulo 1. ¿Listo? Listo, muy bien. Y el capítulo 2, él nos va a hablar en 4 momentos de ese capítulo 2. Primer momento, Jesús sana a un paralítico. Vuelve y juega lo de la sanación. Jesús sana a un paralítico. ¿Cierto? Pero les decía ahora, no lo sana únicamente sino que aquí hay doble milagro. Lo sana físicamente y lo sana espiritualmente. ¿Cierto? Lo sana físicamente. Le dice, hombre, toma tu camilla y echa a andar. Se le devuelve la movilidad. Y espiritualmente le recobra la gracia que había perdido por el pecado. Entonces Jesús viene con ello. Ustedes deben restaurarse espiritual y físicamente. Saber a dónde apunta. Segundo, el llamamiento o la vocación de Leví, llamado de Leví. ¿Cierto? ¿Quién es Leví? Mateo. ¿Cierto? Mateo. Mientras que Mateo dice llamado de Mateo, porque es a él mismo, pero él es de Leví, porque procedía de la tribu de Leví. Era un levita. En ese evangelista, Mateo era un levita. ¿Por qué va a llamar a Mateo? ¿Qué quiere decir? De que Jesús también vino a los extraviados. Recuerden que Mateo tenía como oficio ser recaudador de impuestos, el que cobraba todos los intereses y el que no dejaba respirar a los que no podían pagar. Entonces Jesús lo llama para decirle, hey, vamos a tener un poco de caridad, un poquito de piedad, vamos a tener un poquito de estima con. Y entonces Mateo descubre su vocación y renuncia para agradar a Dios a través del seguimiento. Luego el capítulo 2 nos lo va a presentar como la discusión, por así decirlo, la discusión por el ayuno. Ya entonces llegan los fariseos acá a empezar a discutir, a encarar, a confrontar a Jesús acerca del ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? A lo cual Jesús va a decir, ¿por qué van a ayunarlos mientras tienen al esposo con él? Llegará el momento en que se lo quitarán. ¿Qué quiere decir esto? Haciéndole una interpretación. Mientras está uno con Jesús, ¿por qué tiene que sufrir? El estar con Jesús da garantía de una vida en gracia, de que no nos falta. El alejarnos de Jesús, el estar sin Jesús, es sinónimo de un ayuno, de algo tan doloroso, de algo que nos hace falta. A eso apunta Marcos con esta estructura. Y por último, los discípulos como segadores de la semilla.
¿cierto? En sábado, es decir, o también la discusión por el sábado. Los discípulos van en camino al sábado y empiezan a coger la semilla y entonces le dicen a Jesús que por qué sus discípulos hacen eso en sábado. Y entonces lo que Jesús le dice es que el sábado no ha sido hecho para los hombres, sino el hombre para el sábado. Entonces empieza como esa discusión entre ellos. Hasta ahí entonces el capítulo 2, que tiene 28 versículos, este segundo capítulo. ¿Listo? Capítulo 2 hasta versículo 1 hasta el 28. Dejemos pues hasta ahí por hoy y dentro de 8 días, si Dios quiere, continuamos con los evangelistas. Vamos a evaluar el encuentro, cómo nos pareció, con qué nos quedamos y nos vemos hasta la próxima sesión. Como siempre, 2 o 3 personas que evaluemos el encuentro. Profe, muchas gracias, excelente como siempre. ¿Con qué me quedo? Con un abreboquitas porque quiere uno saber más de esta gente, muchísimo más. Listo. Profe, qué pena. Ahí es que, por ejemplo, mi Biblia tiene más momentos, como 2 momentos más. O sea, no importa. O están entrelazaditos los Ya están unos con los entrelazados ahí, pero ahí se divide otros. todo esto de Marco. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto. Guillermo, no, me pareció muy bien esta enseñanza porque inclusive nos va entrando más este estudio bíblico sobre el tema de estudiar más a San Marcos, sobre lo como usted nos explica. Yo le agradezco mucho porque inclusive estamos aprendiendo mucho más y más de lo que yo y de todos mis compañeras y compañeros deseamos. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más? Guillermo, mil gracias, muy motivada, o sea, cada que termino la clase suya quedo como encendida, como, pues súper, mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Guillermo, excelente. Muchos otros conocimientos. Yo he estudiado, pero me complementas perfectamente. Muy bien, eso es lo importante. Bueno, que el Señor les bendiga, feliz fin de semana.